Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Paso por acá resumiendo la entrada de hoy, la entrada de GBP USD. Hice dos entradas, tuve dos entradas hoy, dos operaciones hoy, bueno, realmente tres, pero una fue en stop y las otras dos en break even. Vamos a ver, primero vamos a mostrar la de GBP. Vamos a mostrar el recap o el resumen. Bueno, básicamente estábamos aquí, vamos a ver en diario cómo veníamos. Veníamos de salir de un POI, de una week, o bueno, también de un imbalance realmente diario, fuerte de hecho, una mecha semanal, mírenla aquí, ve que tuvo bastante fuerza, fue tanto así que impulsó el precio bastante, impulsó el precio, miren aquí, el precio reaccionó aquí y dio unas buenas compras por ahí arriba. Entonces, bueno, veníamos saliendo de una week o de una mecha semanal, ¿ok? Era un imbalance, era un imbalance diario, ¿ok? Pero miren, noten lo que pasó aquí. Miren lo que pasó aquí, porque se dio esta buena reacción aquí. Miren, estaba reaccionando, el precio estaba reaccionando a una week, que como vimos aquí, era una week semanal, ¿verdad? Una mecha semanal al 50%, casi al 50%, miren. Y lo que hemos siempre mencionado la estrategia, pues las mechas o los imbalances al 50% tienen mayor probabilidad, o más del 50%, cuando ya ha consumido más del 50% o ha mitigado más del 50%, tiene más probabilidad de reacción. Entonces, bueno, este casualmente no solamente era una wick de semanal, sino que si nos íbamos a diario, era un imbalance, miren, era un imbalance diario. Aquí ya estaba mitigado el 50%. Ok, si vemos aquí, el 50% era un poquito más allá abajo. Miren aquí, este era el 50%. Y no solamente eso, sino que casualmente también en H4, les muestro esto para que vean el mismo patrón, siempre seguimos lo mismo. Bueno, en H4 casualmente era una mecha limpia también de, de una wick de H4. Ok, aquí precisamente se dio el precio. Este era un origen de un movimiento o una mecha que había originado un quiebre estructural de H4. Y bueno, miren, toda la reacción que dio, miren toda la reacción que dio. Ahora, exactamente se presenta el mismo escenario aquí, o algo similar. ¿Qué pasa? Yo estaba en semanal y en semanales teníamos una wick, miren, que era esta que está acá. ¿Okay? Teníamos una mecha de esta que está aquí, ¿no? Teníamos una mecha de de, C, de semanal. Tenemos una mecha semanal. El 50% es esta que está aquí. 50% es esta. Ya el precio había mitigado por esta zona en diario, ya había mitigado una vez, pero el 50% no lo había tocado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía esa zonita allí, esa mechita, esperando el precio que llegara al 50%. En diario, miren, ya en diario se había metido un poquito el precio. Perdón, ya había tenido su primer toque en diario, pero no había llegado al 50%. Y como bien decimos, pues al 50% es evidente que puede tener una buena reacción al 50%. Entonces, colocando entonces esto aquí, el precio no había llegado a las zonas que yo esperaba. ¿Cuál era la zona que yo esperaba? Bueno, el precio, miren, el semanal, este era el 50%, y casualmente en este 50% miren lo que había. Exacto, miren, una especie de trampita, ¿no? Teníamos liquidez, un swing high aquí y tenemos esta mecha limpia de diario. Ok, marco la mecha allí y casualmente o causalmente, podríamos utilizar la expresión. Mire, si sacamos el 50%, este era el 50%. Era el 50%, un poquito más arriba del 50% de la WIC de diario y exactamente el 50% de la WIC de semanal. Entonces, era muy probable que el precio, si llegaba aquí, tenía una reacción buena.
Entonces, como estamos esperando un pullback, ¿por qué esperando un pullback? Bueno, porque después de hacer este impulso y quebrar estructura aquí, con este fractal, esperaríamos que esta zona semanal aquí, ¿verdad? Metiéndose al 50%, bueno, pues eso es lo que yo esperaba. Y era una reacción buena, un pullback, para por lo menos ir a rellenar o a mitigar toda esta ineficiencia que estaba aquí en el precio, ya mitigando bastante liquidez por aquí. Sin embargo, quedaba más liquidez por aquí, no voy a decir que no, sí quedaba más liquidez por aquí. Pero bueno, podría haber tenido la probabilidad de tener un pullback aquí aprovechando este 50%, buen punto de reacción para tener un pullback y después, bueno, seguir al alza. Eh, para seguir, para buscar, miren, para buscar, ya les voy a comentar aquí, este es mi fractal ahora operable de H4. Miren mi fractal operable. Este es saca la liquidez, rompe estructura, saca la liquidez, rompe estructura. Mi fractal operable es este que está aquí en GBP/USD. Entonces, ¿qué va a hacer el precio? Entonces, el precio lo que generalmente hace es buscar liquidez interna para después buscar la externa. Lo mismo de siempre. Entonces, eso es lo que yo esperaba, que subiera un poquito, ¿ok? Con esta reacción tuviera un pullback y esperar, porque claro, obviamente el precio no va a subir de una vez para acá. Bueno, podría hacerlo, pero generalmente uno espera unas pequeñas reacciones en pullback o en retroceso en estos puntos de interés fuertes, pues en estos puntos de interés fuertes. Entonces, bueno, así como lo estoy esperando por aquí arriba cuando llegue, así lo estaba esperando aquí. Y era lo que yo esperaba que el precio hiciera, tuviera una buena reacción por esta zona, ¿ok? Sobre todo por el 50%. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui a M15, todo eso fue lo que observé. Vamos a ver qué hizo el precio. Estábamos en M15. Aquí yo tenía que esperar un rompimiento de estructura. A las 6 de la mañana empiezo a ver los gráficos. Vamos a ver ya lo que hace a las 6 de la mañana, que es lo que empiezo a observar. Veo y observo una vez a las 6 de la mañana que el precio nunca me llegó a mi zona de interés, sino que me dejó como una especie de liquidez, ¿verdad? Una especie de liquidez aquí, cerquitita, podríamos decirlo, que al punto mío que esperaba, que era este que está aquí. Sin embargo, en ese momento, por eso es que todo es probabilidades, igual hacemos todo es probabilidades y bueno, pues tenemos que ejecutar igualmente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este era mi mínimo de M15 y el mínimo de H1. ¿Ok? Yo esperaba que el precio por lo menos rompiera esta zona, este swing low, para confirmarme la baja, que me retesteara en un bloque, me dejara liquidez previa y ahí entonces yo montarme en una venta. O sea, que hiciera esto, me rompiera esta zona, que esto era un swing low, me retesteara más o menos por aquí, me dejara liquidez previa, selecciono un bloque con imbalance, el precio me retestea y aquí me voy en unas ventas, aunque no me había llegado a esta zona aquí, ¿ok? Pero tenía que estar pila, tenía que tenerla presente. Pero si el precio me rompía en H1, pues lo más probable es que se fuera hacia abajo, porque había probabilidades, o me sacara en la trampa. ¿La trampa cuál era? Esta que está aquí, ¿ok? Porque era donde converge la wick diaria y el 50% de la wick semanal. Ok, entonces veamos qué hizo el precio. Por fin, miren lo que hizo el precio. El precio rompe efectivamente con cuerpo. Miren, me rompe mi swing low de H1, confirmándome prácticamente que iba a caer, pero no me deja liquidez cercana. ¿Cuál era mi punto de imbalance aquí? Mi punto de imbalance aquí era este que estaba acá. Este era mi bloque de imbalance. Pudiéndolo refinar, por supuesto, a esta mecha que está aquí. ¿Sí? Pero para yo refinar esta mecha que está aquí, que de hecho creo que la refiné en un bloque de M10, vamos a ver en M10 quedaba, sí, perfecto, un bloque aquí de M10. Para yo colocarme aquí en un bloque de M10 tenía que esperar liquidez previa. Recuerden que siempre hay que esperar la liquidez y que la barra, porque si no, quiere decir que nosotros aquí arriba es la liquidez. Si no deja, si el precio se va así directo, es porque quiere decir que esta es la liquidez. Y aquí sí podría darse el quiebre. Entonces, bueno, vamos a ver qué hizo el precio. Vamos a ver qué hizo el precio. El precio yo lo esperaba que dejara una liquidez previa.
ahí el precio me deja una liquidez previa. Pero noten este error mío, yo no voy a asumir mi error, bueno, mi error según mis reglas. El problema fue que yo estaba esperando esta liquidez aquí. Entonces, si verificamos aquí, tenía entonces este POI, este punto de interés, y el precio llegó aquí, me rompió esta estructura, ya me estaba confirmando con este voz que estaba al alza, ok, perdón, que estaba a la baja, me estaba confirmando entonces ya el cierre del fractal operativo. Que también quise hacer yo, me fui a M5, ok, y noté que el precio me había dejado un fractal operativo bajista también. Miren, aquí tenía sacada de liquidez, rompimiento de estructura, sacada de liquidez, rompimiento de estructura, ok. Iba a hacer esto, recoger liquidez interna y caer. Eso era lo que estaba esperando yo, que ya el fractal prácticamente operativo lo estaba dejando bien bonito el precio. Entonces quise refinar un poquito más el, con el bloque de M5, ok. Aquí refinamos un poquito más, vamos a colocar aquí que también estaba ahora refinado al M5. Y de aquí ya tenía entonces la liquidez previa. Mi error también fue que yo tomé esto como liquidez previa al POI. Pero miren, aún tomando aún tomando este POI, tomando este punto de interés o este imbalance, miren la cantidad de pips que tenía la liquidez previa. Saben que yo en anteriores videos les he mencionado que yo generalmente mi regla era que por lo mínimo el precio esté como por aquí, o unos 10 pips, que esté cerquita, así, las de la liquidez, ok, del POI, la liquidez del POI. Pero en estos casos violé una de mis reglas, miren, coloqué casi el POI allá a 10, casi 20 pips, era demasiado. Claro, la regla general que a mí me enseñaron cuando me enseñaron la estrategia y todo, yo estudié, pues me enseñaban que 10 pips, 20 pips máximo. Pero yo he hecho backtesting y todo lo que he operado, pues me he dado cuenta que más de 10 cuando es cuando la liquidez está cerquita a menos de 10 pips, es súper probable que el precio reaccione. Es la liquidez precisa que el punto necesita. Como por ejemplo esta, miren. Por ejemplo, esto yo podría decir que pudo haber sido una liquidez que el precio estaba dejando este POI. ¿Cuánto tenía de liquidez de este punto a este punto? Mira, cumplía pero bonito, ¿eh? Miren, aquí está. 10 pips exactamente a este punto de interés. Entonces, bueno, yo podría decir que ya tengo liquidez previa, pero precisa a este punto. Pero en este no, bueno, pues como decimos aquí, pues me atoré y me dejé guiar por allí. Yo por si a las moscas, a veces, no lo hago siempre, pero hago operaciones de cobertura y me gustaba esta entrada, miren. Saben que, como les menciono, uno busca el fractal operativo, esto era un fractal operativo bajista, él busca liquidez interna y cae, ¿ok? Eso es lo que es. Pero quise meterme en esta entrada aquí por si acaso el precio se me iba, ¿ok? Y aprovechaba la, la subida. Era como una especie de cobertura. Es riesgoso, sí, pero en dado caso de que eso se le denomina hedge, que es cobertura, entonces en dado caso que el precio me reteste aquí y se me vaya, en caso que me saque esta entrada y se vaya más arriba buscando este POI que está aquí, pues me deja esta compra de aquí hasta aquí, imagínense. Entonces, es probable que el precio haga esto, ¿no? Entonces yo puedo buscar un retroceso, un pullback aquí, porque lo que estoy esperando prácticamente un pullback, eso sí tengo que tenerlo claro. El ratio no va a ser largo, se supone que tiene que ser corto. Yo voy a buscar un pullback porque el precio puede hacer esto, ir a mitigar aquí o simplemente aquí retroceder y caer. Entonces mi entrada sería aquí, buscar un pullback de 1.3, 1.4 y que el precio caiga. ¿Ok? Era una especie de cobertura porque aquí yo iba a buscar era un, un pullback o un retroceso. Entonces yo seleccioné
este POI que está aquí, porque tenía todo, miren, tenía liquidez previa, miren lo bonito de esta liquidez, por eso que me encanta que la liquidez esté cerquita. En M5 se notaba, y aquí estaba, miren, la liquidez estaba súper cerquita, bueno, súper cerca, 3 pips. Entonces el único POI, bueno, este no tenía imbalance porque ya estaba retesteado, ¿no? Estaba testeado. Pero podría haber sido también este que está aquí. Este era tenía como expectativa de que el precio probablemente fuese a mitigar, porque miren, casualmente también dejó liquidez aquí. Un swing low. Aquí dejó liquidez. Entonces, yo esperaba que el precio también, tomando en cuenta esto, cubriendo un poquito más acá, metí una orden aquí de compra como especie de cobertura aquí, cubriendo un poquito el mínimo, y que llegara aquí. Creo que era, lo tenía como por aquí a 1.4. Ok, esa era mi expectativa. Ok, sí, más o menos creo que le había colocado 10, me parece, algo así. Sí, aquí más o menos había colocado y esperaba que el precio llegara más o menos como por aquí, un 1.3 y listo. Que llegara por aquí. Quería una entrada en cobertura. Ok, cubriendo este mínimo que está acá, estos swing low que estaban acá, había colocado ahí, programé por si acaso se me daba. Entonces veamos qué hizo el precio. Mi venta principal era esta, obviamente. Mi venta principal era esta, metí creo que 13 pips de stop, 12 pips de stop. Y aquí al mínimo que estaba acá. Creo que el mínimo de as, el mínimo de el TP lógico que tenía primero era este bajo que estaba aquí. Ahí me daba un 1.4. Era suficiente, y buscar por lo mínimo que barriera el mínimo de Asia, que eran 1.6. Pero mi target principal era aquí, 1 al mínimo al primer mínimo, ¿ok? Del fractal, que barriera el mínimo del fractal. Y que era la liquidez externa, porque recuerden entonces que saca liquidez, rompe estructura, saca liquidez, rompe estructura, busca la liquidez interna y se cae. A buscar la liquidez externa. Ok, ese era mi target principal. Pero fíjense, error fatal, no busque liquidez cercana. Cuando no buscas liquidez cercana, o simplemente no tienes liquidez por aquí, ok, porque esta era la única liquidez que estaba fabricando el precio, para previo a este POI, ve que estaba demasiado lejos. Si fuese tenido una liquidez aquí más cerca, pues fino. Pero el detalle es que yo no tenía una liquidez más cercana, aquí no tenía ningún swing, y por supuesto en M15 menos. Entonces ese fue mi error, solamente me conformé de esto. Y miren también, pues, eso fue, creo que considero que fue el único error. Si me fuese sacado, aunque fuese tenido un swing cerquitita, bueno, bien, porque ya cumplía mi, pero aquí sí me sentí un poquito mal porque no incumplí una de mis reglas. Y pues vamos a ver qué hizo el precio. Miren, el precio me dejó casi, ¿ven? Miren, de hecho yo dije, bueno, si me rompe todos estos mínimos, estos altos que están aquí, toda esta liquidez que está aquí, quiere decir que ya no va a bajar. El precio ya no, ya quito la orden. Ya les voy a mostrar aquí la orden, cómo metí la orden en Hedge. Déjenme ver, la tengo por acá. Mm, Aquí les muestro, cómo metí la orden en Hedge o en cobertura. ¿Ven? Aquí estaba la entrada de compra, miren, buy limit, y el stop estaba por ahí arribita, un poquito más arribita, ¿no? Pero aquí estaba la operación en compra, y aquí estaba la operación en venta, ¿ok? Este es el hedge como tal. Aquí me dejó, no, yo había programado aquí, y el precio empezó a subir. Cuando empezó a subir, pues veamos qué hizo el precio. Ahí tenía yo la esperanza de que fuese a retestear donde yo quería. Y efectivamente lo que hizo fue fabricar liquidez aquí. Miren lo que el precio es astuto, lo que hizo fue acumular
y de una vez limpiar toda esta liquidez y se fue. Aquí yo ahí fue donde yo quité la orden ya porque ya, ya sabía que no iba a caer. Y miren lo que hizo el precio. Ok. Entró en la orden. Aparentemente me dio una reacción y me sacó. Allí me sacó en stop. Pero miren, yo tenía programada esta orden que está acá. Aquí yo había programado mi orden. Como les dije, pues yo tenía esto por aquí, creo que era 11, 12, 11 pips. 11.5 pips había colocado. 11.5, ok. Y esperaba también igualito el mínimo acá. Entonces, miren, ven. Aquí yo tenía esa orden programada y mi esperanza fuese que me llegara aquí. Pues aquí vamos a colocar de una vez que fue un stop. Sin remordimiento, no pasa nada. Aquí tuvimos un stop. Aquí tuvimos un stop, ¿ok? ¿Qué pasó entonces el precio? El precio efectivamente, miren, después de quebrar y haber quebrado hasta la estructura en H1, no pasa nada, a veces pasa esto. Miren, nos dio exactamente el mismo escenario que el de compras, como les dije anteriormente. ¿Ves? Llegó a un POI semanal, 50%. Aquí sí estaba llegando al 50%. Ok, esto sí era previo. Entonces, ¿qué me está traduciendo aquí el precio? Cuando yo tomé esta liquidez previa al POI, simplemente no era liquidez previa porque estaba demasiado lejos. De hecho, él acumuló y sacó. Ok, este era la liquidez previa a este punto. Y eso no lo vi venir prácticamente. O sea, sí lo vi, pero no lo evalué. Que este era el POI que me pudo haber sacado, que este era el POI y que este era la liquidez previa a este POI que estaba acá. Así que bueno, efectivamente me sacó en stop. Ahí tenemos entonces 0.3 en negativo. Ok, vamos a ver qué hizo el precio entonces. Finalmente ahí me activó la orden. Miren, justico ahí al 50% de este bloque. Ok, y el precio sí cayó. Incluso me llegó a dar, vamos a verlo aquí, el 1.2. Yo lo coloqué aquí el 1.2 porque siempre estoy pendiente de eso para poner break even. Mi regla es al 1.2 meto break even. Cierro aquí en punto de entrada. Ok, al 1.2. Solo al 1.2. No más de ahí ni menos de ahí. Ok, entonces el precio que hizo efectivamente me dio el 1.2 y me dio chance de meter break even. Yo aquí coloqué el punto de entrada, pero resulta que el precio bailó ahí varias veces, esperaba que se moviera, cayó un poquitico más, siguió bailando y después me sacó. Listo. Entonces allí me sacó el punto de entrada y pues nada, de ahí sí se fue hacia arriba. ¿Ok? De ahí sí se fue hacia arriba. Entonces esta operación perdida y esta operación no la ganamos, pero tampoco la perdimos, con neutral. Alguien me pudiera decir, sí, pero es que mira, tenías un 1-2, pudiste haber sacado parciales. Bueno, mi regla es que solamente al 1-2 yo meto punto de entrada, listo. Que saque, bueno, ya. Pero al 1-3 sí saco parcial. O puedo estar, de repente, cómo se esté posicionando el trade, puedo sacar hasta la operación completa, ¿ok? Dependiendo de cómo se esté moviendo el trade, yo puedo hasta cerrar la operación completa, dependiendo de cómo da la estructura. Ok, si fuese de repente tenido esto mismo por aquí por 1.3, fuese cerrado la operación completa. Pero no hay problema, cerró en break-even y ya, listo. Entonces no pasa nada. Y bueno, esto fue la operativa del GBP USD. Ya vamos a ver lo del AUD.
el del australiano dólar. Pero para que vean, bueno, es prácticamente lo que siempre hacemos, ¿eh? Sacar de liquidez, rompimiento de estructura. Aquí, miren, aquí rompió la estructura en H1. Buscamos ventas por aquí. Y estaba en un POI, mire, estaba metido todo en un POI de H4. Tenía, o sea, tenía zonas donde respaldar la caída. Pero bueno, no se dio. Como dice Mar Douglas, pues todo momento es único y bueno, cualquier cosa puede pasar. Pasó, nos cerró en stop y bueno, listo. Asumimos la pérdida y normal. Seguimos operando y haciendo siempre lo mismo.